Y continuamos en Encuentros Pedagógicos y en esta mañana de sábado 6 de junio queremos hacer un conversatorio sobre este contexto y esta realidad de regresar con esa palabrita de alternancia a clases presenciales como lo plantea el gobierno y el ministerio a partir del 1 de agosto. Pues quiero convocar, invitar obviamente a la profe Lina, que ya nos había acompañado, a Heidi, a Andrés y a Jairo, para que analicemos estos temas que tienen que ver con la vida, la salud, el bienestar, las condiciones básicas que de pronto en las grandes ciudades sí las podemos tener de algún modo, pero que en la ruralidad, en la Colombia profunda no se encuentran. Entonces, empecemos analizando ese tema del respeto por la vida, por los derechos básicos. Entonces, no sé si quiere empezar, Heidi, ¿qué opinión le merece? Bueno, Armando, yo realmente lo que he escuchado de las propuestas del ministerio, no hay nada que nos diga cómo se va a salvaguardar la vida de los niños y de los docentes. Que vayan alternando los niños, eso no nos garantiza. ¿Cómo piensa una persona que los niños después de estar 2, 3 meses en su casa no tengan ganas de abrazarse, de jugar, de compartir? ¿Cómo le vamos a decir a un chiquito de 4 o 5 años, no toque a sus compañeros, no juegue, no interactúe, no se mezclen, no tenga descanso? Esto es algo absurdo, el manejo como lo están planteando. Y es que nosotros tenemos cursos de 25, 30 niños en preescolar. Yo estoy hablando de niños de primero de primaria que tengo cursos de 45 niños. ¿Cuál es la alternativa? O sea, realmente no, ellos no están planteando una forma. Lo que quieren es dar una solución para que los padres puedan salir a trabajar y dejar a sus niños en cierto lugar mientras trabajan. Pero esto no es una solución, porque lo que están es mandando a los niños a que puedan contagiarse más fácil y más rápidamente. Lina. Listo. Lina. Claro, y yo también me hago la pregunta, el desarrollo integral de los niños, ¿dónde queda? ¿Cómo puede uno seguir pensando que vamos haciendo desde nuestras prácticas pedagógicas cuando van a venir muy pocos niños a las aulas, no se pueden acercar, no se van a poder ni mover prácticamente? Entonces nos va a tocar volver a las prácticas antiguas de solamente cuaderno y planas para que los niños se mantengan quietos en sus puestos, y no vamos a poder hacer nada más. Entonces yo realmente tengo muchas preguntas y yo creo que hay muchos papás que tampoco quieren arriesgar a sus hijos a que vayan a las aulas en esas condiciones. Como también uno en ese autocuidado, cómo les enseñan los niños a que se mantengan con el tapabocas una jornada completa. Ellos no lo saben hacer. Cuando tenían gripa iban con el tapabocas aquí. ¿Cómo vamos ahora a enseñarles a que se mantengan una jornada completa a niños de 5 y 6 años en esas condiciones? Yo creo que realmente es más lo que está en contra de esto que lo que podría aportar para una educación sana y por el respeto a la vida, como bien lo dice Heidi. Entonces, Listo. Andrés, vayan. Bueno, pues yo considero que este tema es muy delicado y me parece que el país no está en condiciones. Aunque lo estén anunciando para el 1 de agosto, lo que vemos es que primero los contextos educativos, si antes de la pandemia teníamos necesidades sanitarias muy evidentes en las sedes escolares, colegios sin baterías sanitarias completas, sin agua, sin los baños sin puertas, y algunos hasta sin baños. Entonces, no es posible que la inversión en infraestructura dé para adecuar las más de 800 sedes escolares solamente para el caso de Bogotá, para esa reapertura gradual de la que están hablando. Tampoco me parece que esté el protocolo. Pues primero, no hay protocolos, como ya lo dijo Heidi, pero segundo, no se está hablando de un retorno escalonado por grupos de edades ni nada como está ocurriendo en otros países. ¿Cómo tener sentados a los niños de 5 o 6 años y evitar que tengan contacto a la hora del recreo? ¿Cómo dejarlos sin recreo?
¿sí? Eso es una cosa inhumana que vulnera el derecho a la educación, que expone su derecho a la salud y hasta su derecho a la vida. En el tema de los currículos y la virtualidad para ese modelo, esa alternancia, hombre, pues nos tocó en medio de la coyuntura aprender a hacer un modelo de educación a distancia con lo que había, pero esto no es virtualidad, no tenemos virtualidad y tampoco está el currículo adaptado para hacer un modelo mixto. Es más, no se logró para esa forma de atención remota en educación. No se logró. ¿Por qué? Porque para muchos maestros y sobre todo muchos directivos, el afán sigue siendo entregar tareas. El objetivo es número de tareas y número de tareas no garantiza mejores aprendizajes. Entonces también tiene que darse esa adecuación. Y lo que hay de fondo, pues también ya lo mencionaban, es un afán por reabrir los sectores económicos y pues necesitamos que los niñeros tengan a los muchachitos en el colegio, independientemente de lo que pase y con las condiciones de insalubridad tan tenaces que se van a presentar, el todo es tenerlos unas horas en el colegio. Ya ha pasado en distintas partes. Por ejemplo, la semana pasada circuló muy fuerte una noticia de que en Corea tuvieron que cerrar un número grande de sedes escolares luego de haber abierto, justamente porque se volvió a incrementar el número de contagios. Lo mismo en Francia. En Francia ya habían reabierto el sistema escolar y tuvieron que empezar a cerrar gradualmente de nuevo un número importante de sedes. Y pues la verdad es que estamos muy lejos del nivel de cultura. Culturalmente somos muy distintos a los coreanos, no solamente desde el ámbito de la educación, sino la disciplina y el autocuidado. ¿Sí? Nos llevan, pero años de ventaja. Entonces, si eso ocurrió en una sociedad como la coreana, dígame, ¿qué es lo que de verdad puede llegar a pasar acá en Colombia? Gracias, Andrés. Jairo. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Estamos acá en este debate o estas opiniones y quedan muchas sobre el tintero de cómo va a ser el retorno a las clases sin las condiciones. Si no compraron inicialmente todos los implementos que necesitaba un hospital para atender la pandemia, la atención, las UCI, lo que tendría que estar en la primera línea de defensa contra el virus no se hizo, que era lo más importante. No le han comprado a los médicos y a las enfermeras sus equipos de defensa, ¿sí? A ningún médico, ninguna enfermera le han dotado de los equipos para poderse proteger. Que pues es una población comparada con lo que es el magisterio entre estudiantes y profesores, pues muy poquitas, ¿sí? Uno no explica cómo pretenden ahora a todos esos millones de estudiantes, a esos millones de profesores, cuál va a ser la línea de defensa que van a tener contra el virus, de dónde la van a sacar, si no lo hicieron con lo mínimo, ¿cómo van a poder con lo máximo? ¿Sí? Va a haber toda una exposición grandísima al contagio, teniendo en cuenta además que los papás de estos chicos, de nuestros chicos que están en los colegios, los papás y las mamás, ya empezaron a trabajar. O sea, es la primera línea que está al pie del contagio. Nuestros papás no son de oficina, bueno, la mayoría, ¿no? Eso no es estigmatizar mucho, pero muchos son obreros que les toca ir a la construcción, que son de pico y pala, que son de los restaurantes, que son de los vendedores informales, que tienen que ir a buscar tienen que ir al rebusque a ver cómo consiguen la plata, cómo van a comer, cuál es la alimentación que van a llevar para la casa. Ese mínimo vital es muy importante para esta población. Si ni siquiera eso se le da a los papás y a las mamás, ¿cuál va a ser la protección para los niños? Cuando desde la casa ya está el primer principio de contagio, porque la mamá tiene que alimentar al niño y está sin trabajo. El gobierno no quiere aprobar el mínimo vital. Es todo un panorama para llevarlo a la pandemia, para llevar al desarrollo de la pandemia, a llevar a nuestros chicos a que se enfermen y tal vez hasta que se mueran. Es muy irresponsable eso que está haciendo el gobierno, muy irresponsable desde todo punto de vista. Porque uno ve que todos los mecanismos de protección que se necesitan para la población no los están dando. Es difícil creer que a la educación le den ese tipo de implementos para la protección.
Listo. No puede ser así. Entonces, es el llamado a que, además otro llamado es también, perdón Armando, que el trabajo que también tenemos nosotros los docentes al diálogo con los padres de familia y explicarle todos estos pormenores que están alrededor de la familia para que se protejan y la desobediencia civil, no ir a exponer los hijos a la muerte. Listo. Dialogando sí con muchos padres en este contexto, estos días, ayer antier lo hacían, muchos no van a exponer a sus hijos. Ya dijeron que prefieren que sus hijos pierdan el año académico a que se vuelva un foco de contagio para sus familias o para el mismo contexto escolar. Pero yo sí me voy por un ladito, también por el lado de los docentes, o sea, los compañeros mayores de 60 años. O sea, hay un ideal del ministerio de forzarlos como a sacarlos, de decirle muchas gracias, no trabaje más, con toda la experiencia que tiene. Aquellos docentes que tienen preexistencias a nivel médico, a nivel de enfermedades, ¿cómo se le va a hacer seguimiento y control cuando vemos todas las falencias de nuestros servicios de salud aquí? Si nomás aquí en la zona 10, que es el centro de Colombia, se ven falencias, imagínense en las regiones. Hay muchos aspectos desde el punto de vista del magisterio, porque como seres humanos también tenemos pues, nuestros derechos, pero a largo plazo nos están sometiendo a afrontar una realidad que el gobierno no quiere entender. En su afán de apertura educativa, pues está sacrificando la vida de los niños, la vida de las familias y la vida de los docentes y sus familias también. Entonces, no sabemos hasta qué punto realmente tengan contexto, porque todo lo que dice la ministra es que se ha organizado, que se ha planeado, que ya está el protocolo, y nosotros como docentes no estamos enterados absolutamente de nada, ni se nos ha tenido en cuenta que somos los directos responsables, porque estamos realmente allá en la realidad concreta. Pues muchos aspectos para tener en cuenta, pues les agradezco un pequeño conversatorio, gracias por esos aportes. Sí, Jairo. Debe hacerle una anotación ahí con respecto a la pérdida del año, que a mí me parece que ese término hay que reevaluarlo, hay que discutirlo y sacarlo de estas discusiones, porque los chicos no van a perder el año. Los procesos, como lo estamos dando, virtuales, tendrán un resultado. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar, y cuando ya todo se normalice, nosotros, nuestra tarea como pedagogos, como docentes, es mirar de qué manera se apoya al chico para que avance, no haber pérdida. Yo digo que no haber pérdida, y esa es otra discusión que queda planteada pedagógicamente. Sí, claro, digamos, pero ese es el imaginario que hay en los padres, digamos, que si a uno no, le llama mucho... que si el niño no asiste va a perder el año. Pero digamos lo que dice Jairo es verdad, o sea, el hacer seguimiento y lo que hacemos muchos docentes en este contexto, pues primero la vida le decimos a los estudiantes, a los padres de familia, primero cuídese y ahí vamos mirando, vamos progresando, porque los aprendizajes no son solo académicos, digamos, aquí hay un aprendizaje de vida, creo que lo decía Subiría, ¿no? Nuevos aprendizajes y nuevas realidades, que es a lo que nos tenemos que afrontar. Muchas gracias. Armando, yo quería... cerrar, sí, que se nos acabe el tiempo, Heidi. Un segundito, es que esta problemática no es solamente de los colegios públicos, porque el mismo riesgo tiene un niño en un colegio o una institución privada, que hay de todas las clases de instituciones privadas, hay desde las que funcionan en una casa adaptada para el colegio, como hay esas tan grandes y tan bellas que uno los ve por allá campestres, pero corren el mismo riesgo. Entonces todos tenemos que ponernos en la misma situación de si vamos a arriesgar a nuestros niños ya sean nuestros hijos o nuestros niños, nuestros alumnos. Andrés. Yo los 3 últimos apuntes que tengo son: 1, ese modelo de alternancia sigue desconociendo las necesidades de los hogares en materia de conectividad. Se ha dicho, sí, mantengamos a los estudiantes en casa, unos días en casa, otros días en el aula, pero no hay cómo solucionarles el tema de la conectividad de las familias y equipos de cómputo para tomar sus clases los días que no están en el colegio. 2, la reapertura de las escuelas, no solamente la reapertura en las aulas. ¿Qué va a pasar con el plan de alimentación? ¿Cómo se va a moderar el asunto de los horarios en los comedores, la distribución de las comidas? Ese es un tema del que no se ha hablado, ¿sí? Que debería estar incluido en lo que debe salir de protocolo. Y 3, el tema del transporte. El transporte escolar es otra cuestión que es muy sensible, porque hay muchos niños que dependen de las rutas para poder asistir a la escuela. Si en condiciones normales no hay una cobertura total de buses para llevar a los niños a las escuelas, si empezaron a desmontar, por ejemplo, ese programa de el colegio en bici, que podría ser una alternativa,
¿cómo va a ser ahora que también en las rutas escolares debe darse un protocolo de aislamiento? Listo, Andrés. Profe Lina, ¿algo para cerrar? No, estoy de acuerdo, estoy realmente preocupada. También me hace pensar el profe Andrés lo que dice con respecto a las rutas, también el transporte público, cómo manejar, cómo vamos a llegar los docentes a los colegios, cómo nos vamos a movilizar y teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad, ¿dónde? ¿Cómo? Y los mismos niños que están lejos de sus colegios y que no tienen las rutas escolares para transportarse, ¿cómo pueden mantener un protocolo de bioseguridad? Realmente lo de los protocolos lo veo muy incierto. Muchas gracias por este conversatorio, pues son muchos los dilemas, las dudas y las inquietudes y ahí las seguiremos dilucidando. Muy amables.